Y así, sin solución de continuidad, son las 11:35 de la mañana, como es habitual en los martes, vamos a hablar de ciencia. Abrimos un espacio para hablar de ciencia y en este caso vamos a hablar de nosotros, de la evolución del hombre. Y una de las personas en nuestro país que más conoce de la evolución del hombre es el invitado que nos acerca, Graciela Almendral. Muy buenos días. Muy buenos días, Alipio, muy buenos días, Begoña. A ver. Sí, porque hay preguntas que todavía o bien no están sin contestar o no las sabemos todos. Nosotros, por ejemplo, si yo os pregunto, ¿qué edad tenemos? Yo te la digo, pero yo entre tú y yo ya la hablaremos, ¿no? No como ¿Pero especie. qué edad? ¿La biológica o la otra? Pues la biológica, la otra y en general. Pero como todos seres como humanos, ¿qué edad especie, como tenemos? persona, como individuo, como qué. Como especie, por Pues ejemplo. ni idea. O otra pregunta, ¿qué sangre corre por nuestras venas? ¿Somos un poquito más cromañones, neandertales? Hombre, más cromañones se supone, ¿no? ¿Más cromañones? No sé, yo diría que neandertal, fíjate. Fíjate, y también depende del día, ¿verdad? O otra pregunta muy interesante. ¿Creéis que, por ejemplo, nosotros como especie estamos dando la talla? Hemos llegado... Mira, deja de preguntarnos esas cosas, porque nos estás dejando fatal, Graciela. El tema es que yo tampoco tengo respuesta, porque son preguntas muy difíciles. Lo que sí tenemos hoy es al invitado que puede contestarnos a estas y otras miles de preguntas, al científico y paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga. Buenos días, Juan Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos qué días. lujo. Decíamos, Juan Luis, que la primera pregunta sí que nos habíamos planteado era ¿qué edad tenemos? ¿Sabemos ya? Bueno, ¿La pues, ciencia sabe qué edad tenemos? En sentido evolutivo podemos decir que tenemos casi 4.000 millones de años, ¿no? Pero porque es cuando surgió la vida en el planeta. Y todas las especies que vivimos en la actualidad, todas las especies de la biosfera, pues descendemos de aquella primera forma de vida. Así que nuestros orígenes se remontan a una fecha muy antigua. Y luego ya como especie, el Homo sapiens, pues lo podemos situar en torno a los 200.000 años, una cosa así. Hemos llegado, eso es lo que es nuestro pasado, pero me imagino que nosotros seguimos evolucionando, ¿no? Como especie, estamos en algún momento de la evolución, o hemos llegado a lo que se cree dentro de nuestra especie como a un tope, o qué se espera de nosotros en el futuro. Bueno, pues por causas naturales sí que hemos evolucionado en los últimos miles de años, en algunas circunstancias y en algunas poblaciones más que en otras. Y, por ejemplo, la adaptación a la altura de los pueblos del Tíbet es relativamente reciente, solo tiene unos pocos miles de años. Es decir, que las diferentes poblaciones humanas se siguen adaptando a sus respectivas condiciones de vida. Y luego hay un fenómeno nuevo, exclusivo de nuestra especie, que es la coevolución entre la cultura y los genes, y el mejor ejemplo lo tenemos en la tolerancia a la leche, a la lactosa, que algunos pueblos de la Tierra, la mayor parte de los europeos, por ejemplo, somos capaces de digerir y toleramos la leche en la vida adulta, en la etapa adulta, y somos los únicos. Y eso se produce porque se ha extendido una mutación que nos hace tolerantes a la lactosa después de la edad de la lactancia, ¿no? Y esa es una mutación relativamente reciente. Nosotros hemos estudiado algunas poblaciones de hace 3.000 y pico años de Atapuerca, de la edad del bronce, que todavía no tenían esa mutación. O sea, y es un fenómeno pues muy moderno y que afecta a una parte de la humanidad. Ahí lo tenemos. Cada vez que nos tomamos un vaso de leche, los adultos que no tenemos intolerancia, pues lo podemos hacer porque en una época bastante cercana a la actual se extendió, alguien mutó, se produjo una mutación en un gen y se extendió. Yo también he oído, señor Arzuaga, corríjame si me equivoco, que las personas que tenemos los ojos azules las tenemos también gracias a otra mutación de una persona que tampoco hace tanto que vivió. Sí, bueno, por ejemplo, esa es una característica relativamente reciente en la evolución humana. Pero bueno, sin ir más lejos, el color de la piel blanca, pues eso en Europa no tiene muchos miles de años. Los primeros inmigrantes de nuestra especie, los primeros de nosotros que llegamos a Europa desde África, teníamos la piel negra.
y es decir, teníamos mucha melatonina, mucha melanina, quiero decir, y luego eso pues ha ido cambiando con la evolución. Es decir, hasta época relativamente reciente, hasta nuestros días prácticamente, la evolución se ha producido, ha continuado y se ha producido en diferentes partes del mundo por causas que tienen que ver con el medio, con la naturaleza, con las condiciones naturales, por una parte, y otras que tienen que ver con la cultura, este fenómeno que he mencionado de la coevolución entre genes y cultura. Y ahora las cosas pueden cambiar porque ahora disponemos de la capacidad de alterar a nuestra voluntad nuestros genes, nuestra genética. Es decir, lo que vaya a ser en el futuro, pues es algo que decidiremos los seres humanos. Aunque nuestra vida como seres humanos, y en concreto la particular, es muy corta, ¿crees que estamos, quizá esta especie o esta época o esta era que estamos viviendo está siendo de especial importancia por el impacto que está causando el ser humano en el medio ambiente? Hoy hablábamos de dióxido de carbono, de cambio climático, Sin de lugar todo a lo que está dudas. provocando. Sin lugar a dudas, es la actividad humana desde la era industrial y aceleradamente en los últimos tiempos supone un cambio general en la biosfera. Se habla de una nueva era geológica, el antropoceno, y todo esto es muy reciente, pero es que los que ya tenemos cierta edad, tampoco tantos años, ¿no? Claro que no. Aún seguimos en activo, hemos visto cosas que nuestros hijos no creerían, no podrían creer. He visto playas vírgenes en España, que hoy en día son una muralla de cemento, ¿no? Yo mismo he visto cosas que las generaciones siguientes ni siquiera podrían creer. Así que el cambio no es una cosa que tengamos o que aprendamos por los libros, sino que muchos de nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Es decir, que no es algo que no se perciba, se percibe cada día. Y eso, desde luego, tiene enormes efectos en todo, en todos los ecosistemas, en el medio marino. No hace tanto tiempo que pensábamos, yo recuerdo que leíamos, que se escribía, que se decía en las clases, que el mar era la gran reserva, la gran despensa de la humanidad. Y ahora parece que vamos a tener que dejar de pescar sardinas, ¿no? Y esa era la gran despensa de la humanidad. Si pudiéramos meterte en un agujero de gusano y pudieras viajar en el espacio, ¿con quién te gustaría encontrarte y qué te gustaría hablar con él? ¿Qué le preguntarías? Es la pregunta más difícil que puedes hacer porque es que me interesan todos y todos tenemos tantas dudas que, bueno, pues no lo sé. Pues, por ejemplo, directamente yo me he pasado la vida estudiando un caso que es el de la sima de los huesos en Atapuerca, donde se produjo la mayor acumulación de cuerpos humanos que se ha producido nunca. Y entonces me gustaría saber qué pasó allí. Esta es una historia casi de policíaca, ¿no? O sea que me gustaría más que conocerlos a ellos, ver cómo se originó eso. Pero bueno, si hablamos de un encuentro, por tener un encuentro, pues los míticos neandertales siguen siendo yo creo que nuestros, en fin, los otros humanos por excelencia, ¿no? ¿Por qué los neandertales? Y ya enlazo además con la siguiente pregunta, porque en la Comunidad de Madrid... Porque son demasiado cerca, pues son demasiado parecidos. Nos interesan más los que son más parecidos, ¿no? Nos sorprenden más, es como un espejo ante el que nos ponemos. Las especies que están muy alejadas de nosotros nos despiertan una curiosidad, vamos a decirlo así, zoológica. Pero aquellos que están tan cercanos a nosotros al mismo tiempo son diferentes, esos nos intrigan más, ¿no? Y además los neandertales han vivido, pues ahora mismo estoy en la ciudad universitaria, aquí había neandertales, aquí mismo, hace 40.000 años. Es decir, que no es una especie exótica, africana, etcétera, que nos pide lejos, sino que literalmente vivimos en sus mismos paisajes, las rocas que vemos y que disfrutamos en nuestras excursiones por la montaña, esas rocas también las vieron ellos. Esos ríos, esas cascadas, ¿no? Ellos también se bañaron en ellas o
o las vieron como las vemos nosotros. Digamos que el paisaje no ha cambiado tanto y nos los podemos imaginar mejor. Pues, solo faltan ellos, pero su mundo está. Te quería preguntar también por el Valle de los Neandertales, precisamente, ¿no? En las excavaciones de Pinilla del Valle, en el norte de Lozoya, aquí en Madrid. ¿Qué pueden encontrar los madrileños que se acerquen y además les animamos a que se acerquen porque es un sitio francamente interesante y representación, ¿no?, de los sitios más importantes para estudiar al neandertal, ¿no? Imagino en la península ibérica y en Europa. ¿Qué pueden encontrar los madrileños que se acerquen? Son unos yacimientos que tienen en sí mismos con mucho valor científico porque hay una muy buena documentación de la vida de los neandertales. Tenemos restos de los propios neandertales, pero tenemos abrigos donde vivían, hacían sus fuegos, etcétera, y otros lugares más especiales donde realizaban otro tipo de prácticas y bueno, y también tenemos tenemos representantes de las otras especies, o sea que tiene un valor en sí mismo en el contexto de la prehistoria, pero es que además es un excelente mirador para ver todo el Valle de Lozoya y para entender toda la Sierra de Guadarrama. Hay un punto ahí que llamamos el mirador de los neandertales, desde el que se domina y además sirve para interpretar, se entiende, se puede leer el paisaje como un documento, se puede entender cómo se han formado esas montañas y cómo se han sucedido los climas, cómo llegó la glaciación, por ejemplo, cómo se fue, y los ecosistemas, cómo han ido cambiando, cómo son ahora. Y lo que es más importante, es un valle que está tan asociado, tan identificado con los neandertales que podríamos decir que solo faltan ellos, ¿no? Todo lo demás se ha conservado. Pues bueno, última pregunta, que sabemos que se tiene que ir a clase, que están sus alumnos esperando, pero una pregunta rápida para todo el que quiera entrar en el mundo, por primera vez, en el mundo de la paleoantropología. Tú que has escrito, porque bueno, no lo hemos querido presentar, porque si tengo que presentar Arzuaga, nos quedamos sin espacio. Todavía, claro. Pero de todos los libros que has escrito, ¿cuál recomendarías para hacer una introducción rápida a la paleoantropología? Pues también es una pregunta difícil, ¿no?, para un autor. Pues no lo sé, los tengo para diferentes edades, ¿no? Igual a lo mejor para los niños o más bien preadolescentes y adolescentes, pues tengo un libro que se llama Libro de Prehistoria, ese les puede gustar. Otro que se llama La Saga Humana, que es un poco así, de una manera más narrativa se cuenta, y luego ya más científicos o más ensayísticos, pues yo tengo, por ejemplo, La Especie Elegida, y también escribí otro que se llama El Collar del Neandertal, eso es ya para los frikis, como yo mismo, y aficionados a los neandertales, pues ese libro está centrado en ese tema. Muy bien, pues muchas gracias, Juanlín. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo quiero aprovechar que todavía no han llegado los chavales, sus alumnos, porque lo estamos viendo desde aquí. Antes la evolución del ser humano y demás. Nosotros somos ahora capaces de modificar nuestros genes y por tanto el futuro de la especie está también en parte en nuestras manos. ¿Nos imagina en otros planetas? Pues no, la verdad es que no. No, porque como población y viviendo, ¿no? Una economía autosostenible, es muy difícil salir del sistema solar. Para empezar, el sistema solar, pues no hay sitios donde podamos vivir sin depender de los recursos de la Tierra. Es muy difícil colonizar otros planetas del sistema solar, y salir del sistema solar y a otro sistema solar, pues es realmente algo que no se me ocurre cómo se va a poder hacer. Quiere decir que no es lo mismo que las navegaciones de los polinesios, por ejemplo, ¿no? Que fueron poco a poco colonizando todas las islas del Pacífico. Esto es una empresa de tal envergadura. Pero sin embargo me gusta la ciencia ficción y me gusta especular con eso, con otros mundos y otras posibles civilizaciones, otros desarrollos culturales, porque eso nos lleva a entendernos. En realidad lo que estamos analizando es nuestra propia especie, ¿no? Y a través son metáforas interesantes para entendernos y para reflexionar sobre nosotros mismos. Pero como una realidad, nosotros no lo vamos a ver, desde luego. Muy bien, pues Juanlín, muchísimas gracias y perdona a tus alumnos si te están esperando. Y gracias por Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Un abrazo.